Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los asistentes. Eh, pues os presentamos esta continuidad del ciclo de webinar del Grupo Internacional de Ecosistemas de MetaRedX, que de manera continua el grupo pues, decide el poder presentar las diferentes buenas prácticas en este sentido en las diferentes países que forman la red de MetaRedX. Y bueno, en concreto, en esta ocasión nos toca mostrar el ecosistema andaluz en España. Y bueno, con nosotros tenemos a María Rosa Vallecillo, que es la coordinadora aquí en el Grupo de España, que nos va a hacer presentación de esta webinar y cuáles son los integrantes de esta fantástica temática. Adelante, María Rosa. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, buenas tardes, buenos días al otro lado del Atlántico. Es un placer para mí poderos presentar hoy este webinar en el que presentamos nuestro ecosistema andaluz para emprender. Para ello contamos con tres ponentes de lujo. Amapola Povedano, que es la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y que ha sido una de las creadoras o impulsoras junto con la Universidad de Cádiz, de la Red Andaluza de Universidades Públicas Emprendedoras. Contamos también con Francisco Javier González Navarro, que es el director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y con Daniel Escacena Ortega, que es el director general de Andalucía Emprende, una fundación pública andaluza que también pertenece a la Consejería de Universidad, Innovación, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Bueno, pues yo, después de echar las presentaciones y antes de darle la palabra, sí que quiero contaros que desde el grupo de ecosistemas de emprendimiento de MetaReX, estamos impulsando distintas actividades, entre ellas estos webinars de buenas prácticas en las que presentamos qué es lo que se hace en las distintas regiones que componen MetaRed. Y bueno, desde el grupo de ecosistemas ya sabéis los que sois integrantes de MetaRed que estamos impulsando la herramienta de el mapeo de ecosistemas, ¿no? Esperamos que durante este año la tengamos totalmente activa, ya estamos implicando y estamos dando de alta a los distintos coordinadores de las distintas regiones y sabéis que es una herramienta muy útil, que puede ser muy útil para todos aquellos emprendedores en cualquiera de las fases en las que estén, pero también para poner en valor a todas las entidades que forman parte de los distintos ecosistemas. Así que os animo a todos a que sigamos impulsando esta herramienta. Y sin más, como los protagonistas son nuestros panelistas de hoy, pues empezamos a dar paso, empieza Amapola Povedano. Así que Amapola, the floor is yours, y cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días para los que estáis al otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, en primer lugar, a MetaRed por crear esta red de conexión, ¿no? De que al final no deja de ser otro ecosistema más, ¿no? De fomentar estas conexiones entre distintas instituciones que fomentamos y nos dedicamos a potenciar el emprendimiento o y la cultura emprendedora allá donde estamos, ¿no? Y también, pues bueno, por supuesto a María Rosa Vallecillo, que es una magnífica representante de esta red en nuestro país. Muchas gracias, María Rosa, por dedicarte con tanto empeño. Y bueno, aquí estamos para hablar de nuestro caso, el caso de Andalucía y del ecosistema, ¿no? Como ya saben, Andalucía es una región que está al sur de España, es una región muy grande, una región enorme, muy diversa y con unas características socioeconómicas determinadas. Dentro de esta comunidad, que es muy grande, es casi, podría ser como tres países centroeuropeos juntos, ¿no? Tiene unas dimensiones, el número de habitantes es la región más poblada de España. Pues bueno, cuenta con 10 universidades públicas de un gran peso, de un gran calado, con mucho reconocimiento y prestigio nacional e internacional. Entonces, bueno, todas estas universidades llevábamos de manera, digamos, informal, colaborando, trabajando juntas para potenciar el emprendimiento con distintas actividades que se desarrollaban en cada uno de los campus, ¿no?
Y bueno, fruto de algunas de estas reuniones se vio la necesidad de formalizar esta red, de crear esta red, dotándola de un contenido, de un paraguas normativo con la suficiente flexibilidad como para que no supusiera un lastre, ¿no? Que es una de las cosas que cuando nos dedicamos al emprendimiento y tocamos la parte pública, ¿no? Es lo que a veces pues quisiéramos, ¿no? Aligerar, ¿no? De cierta manera. Entonces, que fuera una herramienta realmente útil con la cintura suficiente normativa como para agilizar y ayudarnos a encontrar pues, canales de comunicación, vías de colaboración y en definitiva pues conectarnos entre nosotras para fomentar y ser lo que ya somos, ¿no? Ese hub, este nodo, ¿no? de conexión con el territorio y con el ecosistema social y sobre todo económico, ¿no? de local y regional. Entonces, bueno, se creó esta red andaluza de universidades públicas emprendedoras, la RAUPE. Empezamos a hablar de este tema en una reunión en el año 2004, donde se acordó esta constitución con ese objetivo de promover y facilitar el emprendimiento universitario en Andalucía, en toda la región, impulsando la colaboración interuniversitaria, el intercambio de experiencia y recursos y el diseño de iniciativas conjuntas al servicio, por supuesto, del talento y de la innovación en nuestra región. La estructura somos 10 universidades públicas, como ha comentado María Rosa Vallecillo, hemos acordado coliderar de forma como compartida dos universidades de forma aleatoria cada 2 años, porque ya sabemos que con la dimensión que tienen algunas universidades y los tiempos, en un año es imposible que dé tiempo a prácticamente plantear nada. Entonces, bueno, este arranque inicial lo estamos coliderando la Universidad de Cádiz y la Universidad Pablo de Olavide. Y bueno, oficialmente en abril del 25 es cuando se ratifica ese acuerdo de constitución de la RAUPE entre todos los representantes de las universidades públicas andaluzas. Ahí el 30 de abril del 25 se hizo una presentación pública de la red en la que se destacó la necesidad de elaborar proyectos conjuntos para presentar a la Junta de Andalucía, es decir, basarnos en las buenas prácticas de algunas de las universidades y presentar proyectos conjuntos para desarrollar esas líneas de trabajo de forma simultánea en todas las universidades. Y bueno, se hace una presentación pública a los medios, pues bueno, en la que se nace esa red, ¿no? andaluza de universidades públicas emprendedoras para impulsar el talento y el emprendimiento en la universidad. Las actividades desarrolladas, pues bueno, hemos estado desde el año 25, en abril, tampoco nos ha dado mucho tiempo, como os comentaba, ¿no? A desarrollar mucho, pero es verdad que hemos dado pasos importantes, los inicios son siempre los más complejos, ¿no? Para ir dando pasos en los cuales todas las universidades nos sentamos bien, seguras, con ganas, ¿no? de desarrollar esos trabajos, esas líneas de trabajo conjunto y destacando ese papel, ¿no? de la red como un hub, como un nodo, ¿no? de conexión universitaria, o sea, de conexión entre la universidad, la administración pública, en este caso regional, que tenemos aquí a dos grandes representantes, a Javier González, que siempre ha sido un gran aliado, ¿no? en toda en este desarrollo, ¿no? de la RAUPE y por supuesto a Daniel Escacena, que lo voy a nombrar más abajo en el desarrollo y en la coordinación de los CADE en Andalucía, ¿no? Uno de los planteamientos más importantes que hemos trabajado ha sido siempre el desarrollo de la cultura emprendedora en la universidad. Vivimos en una región en la que la mayoría de nuestros estudiantes quieren ser funcionarios, quieren trabajar para el Estado, entonces fomentar la cultura emprendedora que va más allá del montar una empresa, más allá del querer trabajar de forma estable, pues bueno, es algo que es un reto para todas nosotras y evidentemente es donde dedicamos la mayoría de nuestros recursos, ¿no? También esa detección temprana del talento emprendedor universitario, tenemos la suerte de tener a personitas, ¿no? A personas humanas, seres humanos en el punto de desarrollo cognitivo, con el cerebro en el punto más disruptor, ¿no? Es decir, las ideas más disruptivas
y por lo tanto alternativa en un entorno socioeconómico tan característico como el que estamos viviendo hoy en día, con la erupción de la inteligencia artificial, las crisis económicas, entre otras, ¿no? Una transformación profunda del mercado de trabajo. Yo creo que tenemos la suerte de tener pues a seres humanos formados, pero con los cerebros en plena ebullición para tener parir esas ideas disruptivas, ¿no? Entonces, detectar ese talento emprendedor universitario y, por supuesto, formarlo, acompañarlo en el desarrollo de esas ideas de negocio y potenciar esos proyectos, ¿no? Y luego, bueno, en nuestro caso, en Andalucía, ha habido una colaboración muy temprana con la con la administración. Tenemos y que estoy segura que va a hablar de esto, que son de los centros andaluces el Centro Andaluz de Desarrollo de Emprendimiento, los CADE, ¿no? Que son centros ubicados en toda Andalucía y que, bueno, por primera vez en la Universidad Pablo Lavide hubo una experiencia piloto que fue muy exitosa. Y entonces contamos con un CADE en el campus, ¿no? Entonces, a partir de ahí se extrapoló a toda Andalucía y hoy en día, pues, todas las universidades tienen un CADE, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta colaboración con los CADE ha sido muy estrecha y muy fructífera, ¿no? Es decir, que realmente ha servido, ¿no? para fomentar esa conexión con el ecosistema, ¿no? Hemos tenido varias reuniones de trabajo. La primera fue en junio del 26. Ahí lo que hicimos es aprender de las buenas prácticas de otras redes. Tenemos la red OTRI de Andalucía, la ROA, que funciona desde hace muchísimos años. Ya sabéis que la transferencia en Andalucía y en España, ¿no? Se lleva a través de las OTRIs y lo que hacen es fomentar la creación de spin-off de empresas basadas en conocimiento y en tecnología, pero más en spin-off, ¿no? Y de lo que estamos hablando hoy es más del fomento del emprendimiento a través de startups y del talento joven, ¿no? Pero esas buenas prácticas de la ROA, queríamos escucharles, saber cómo se habían coordinado, cómo hacían el desarrollo de proyectos conjuntos, etcétera, y fue muy útil, muy útil. Fruto de esto surgieron tres propuestas de trabajo tener un programa de financiación público-privada de capital riesgo, el intercambio de experiencia emprendedora andaluza y intercambio de experiencia entre cooperativas, que surgió de estas reuniones y acordamos constituir grupos, ¿no? de trabajo interuniversitario vinculado al interés por la acreditación de sellos de universidades emprendedoras por parte de las agencias de calidad, también el desarrollo de proyectos conjuntos dentro de la RAUPE, el análisis y la mejora del funcionamiento de la relación con los CADES dentro de las universidades y crear canales de difusión de información para comunicarnos entre nosotras y también para tener la capacidad de comunicar a la sociedad, de hacer transferencia de conocimiento, ¿no? Eh, También tuvimos otra reunión en 15 de septiembre. Aquí se seleccionaron dos proyectos. Uno va a ser, por supuesto, el programa de financiación público-privada de capital riesgo y otro proyecto que es el fomento del emprendimiento social en zonas rurales despobladas, nuestra Andalucía despoblada, que cada vez la tenemos más en riesgo. Entonces, un proyecto clave que queremos desarrollar de forma conjunta y se crearon ya estos cuatro grupos de trabajo para uno más en el desarrollo de proyectos, otros más en la acreditación, otros más en ese análisis, ¿no? De desarrollo y fomento para mejorar, ¿no? La relación con los CADE y por último el grupo de comunicación. Entonces, bueno, tenemos esa puesta en marcha, la elaboración de los borradores de los proyectos, que esperamos poder tenerlos pronto. Esta parte de acreditación como universidades emprendedoras por la parte de las agencias de calidad y, por supuesto, la difusión de la información que para nosotros es clave. Por lo tanto, dentro de la red nos planteamos aún una serie de retos y de oportunidades para impulsar ese emprendimiento desde lo público. Como reto, pues mejorar la coordinación interinstitucional, tanto entre nosotras como con el resto de instituciones, con el resto del ecosistema regional.
y una financiación estable, ¿no? Y para eso, bueno, contamos con una herramienta muy importante que espero que Javier nos hable de ella, que es el Plan Andaluz para Emprender, que yo creo que es un marco ideal para poder mejorar esa coordinación interinstitucional y contar con esa financiación estable. También medir el impacto que tiene la universidad tanto en la innovación como en el desarrollo económico local y regional. ¿Vale? Esto es otro de los retos que nos planteamos para saber cuánto es el impacto que tenemos, ¿no? Dentro de esa innovación y el desarrollo regional y local. Garantizando, por supuesto, un enfoque inclusivo y sostenible, ¿no? Pero también contamos con muchísimas oportunidades, ¿no? La primera es itinerarios compartidos de buenas prácticas, Universidad Pública, Administración Pública Regional, que es a través de Andalucía Emprende y de los CADE. También escalar esas buenas prácticas que tenemos, ¿no? Y que hemos conseguido cada universidad o algunas universidades desde lo local, escalarlo a lo regional. Y bueno, reforzar lo público como un motor de innovación, de transferencia, de impacto en el sistema, en el ecosistema social y económico. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis todas las universidades públicas que formamos parte de esta red. Y bueno, gracias a MetaRed de nuevo por esta oportunidad y a María Rosa. Muchísimas gracias, Amapola. Ha sido muy interesante, sobre todo porque has condensado todo lo que estamos haciendo desde las universidades públicas andaluzas en la creación de esta red de manera sintética pero muy clara. Así que, bueno, damos paso a Francisco Javier González Navarro, como he dicho antes, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua en Andalucía. Javier, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Rosa. Buenas tardes, buenos días. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Se ve, ¿no? Se ve, se ve. Vale, muy buena. Bueno, soy Javier González, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua. Previamente a comentaros un poco cuál es la labor que hacemos, permitidme que le dé un agradecimiento, en este caso a la organización, por esta jornada y, por supuesto, por haber contado con nosotros para comentaros el papel de la administración en el ecosistema de emprendimiento andaluz. Por ubicaros un poco y hacer algo de contexto, la Dirección General de Emprendimiento, de Fomento del Emprendimiento, se encuentra dentro de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y responde a una razón de búsqueda de la unión entre lo que sería la transferencia del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que se gesta dentro de la universidad y la realidad socioeconómica a la que lo queremos dirigir. Históricamente ha podido estar en otras consejerías con competencias como en empleo, competencias como economía, pero en este caso se quiso buscar esa unión con la universidad y que también tiene bastante sentido con ese proyecto del que nos hablaba Amapola antes, del que después también nos contará Daniel, de acercar o unir herramientas, tanto las que ya tenían las universidades públicas como en este caso las que podíamos tener nosotros, con esa instalación de centros de emprendimiento de técnicos nuestros con las universidades en ese proyecto piloto que nace en la Universidad Pablo Olavide y también en la Universidad de Jaén y que posteriormente, tras, bueno, yo creo que compartir un caso de buenas prácticas, se va pasando al resto de universidades. Actualmente, como os explicaba un poco, este es el centro directivo, el cual nuestro consejero es José Carlos Gómez Villamando, y es importante destacar ya la relación que tenemos con la Fundación Andalucía Emprende, que al final es nuestra herramienta de trabajo, en la que está a pie de campo desarrollando con cada uno de los emprendedores.
Las funciones del centro directivo, pues de forma muy rápida, al final es el impulso del emprendimiento o todo se podría resumir de forma concreta en el impulso del emprendimiento. Destacar también que tenemos entre otras competencias el intraemprendimiento, que creo que también es bastante importante y que muchas veces es algo, está algo olvidado. Y por supuesto, cualquier programa de formación que vaya en relación a estas competencias. Tenemos un área, una materia de trabajo muy transversal y en el cual nos podemos encontrar distintas entidades o distintas partes de la administración que tengan competencias de alguna forma relacionadas con nosotros. Destaco, por ejemplo, la Consejería de Desarrollo Educativo, con la cual hoy hemos tenido una charla. Pues yo creo que es fundamental y todos entendemos que el emprendimiento tiene una base cultural muy fuerte que evidentemente debemos empezar a trabajar no solo en la época universitaria, sino en la época preuniversitaria. Por supuesto, con la Agencia Digital de Andalucía, tenemos hecha aquí actualmente una división entre lo que sería emprendimiento de forma genérica y todo el emprendimiento que requiera de algún tipo de, o que la finalidad del desarrollo sea digital y es competencia de la Agencia Digital Andaluza. Trade, que sería la agencia empresarial donde tenemos todos los productos o instrumentos financieros y principalmente estas serían las partes quizás de la junta actual que tienen más relación con el emprendimiento, una parte también de empleo y bueno, alguna otra que pudiera tener algún tipo de toque transversal. El marco normativo que ampara todo esto es la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, conocido como la AFE, y esta ley nos indica a nosotros una serie de pautas o de indicaciones que tengamos que seguir. Una de ellas es el Sistema Andaluz para Emprender, que ya Amapola también se aventuraba a comentarnos algo. La herramienta, el Portal Andaluz de Emprendimiento, y después un marco de trabajo que tenemos actualmente, que es el Plan General de Emprendimiento 21-27, como un plan específico de desarrollo con determinadas actuaciones. Un plan del cual ahora os hablaré y que hemos dividido su seguimiento en actuaciones de planes de acción cada 2 años. Entrando en este plan de general de emprendimiento 21-27, yo creo que es interesante que un territorio tenga un marco objetivo en el que quiere trabajar para delimitar una serie de objetivos que le permitan saber el rumbo de a dónde quiere llevar en este caso el emprendimiento. Estos objetivos, que en este caso son 8 los que marcan la guía nuestra, nacen o, o surgen como respuesta de la circunstancia en dónde estaba Andalucía y a dónde quería llegar en el ejercicio 27. Y para ello desarrolla 9 programas, que son los programas que podéis ver en la pantalla. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que de alguna forma entran en juego todas y cada una de las entidades que tienen algo que decir en el emprendimiento en el territorio andaluz. Andalucía es una de las regiones más grandes, tanto en extensión como en población de España. Tenemos pues cerca de 9 millones de habitantes, 8 provincias, y esto nos hace incluso que tengamos un tamaño más grande que muchos de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos una singularidad en cuanto a cómo desarrollamos las acciones que queremos hacer con respecto a otras regiones de España. La diversidad, tanto geográfica como social y cultural, de Andalucía hacen que sea muy diferente el trato que requieren distintas provincias. No podemos hablar de la misma forma cuando queremos hacer una acción emprendimiento, si queremos hablar de la provincia de Sevilla, de la provincia de Málaga o de la provincia de Jaén y de Huelva, por poneros algún ejemplo. Entonces, este programa es importante porque, o este conjunto de programas, porque de alguna forma da tareas a cada una de las entidades. Se me ocurre, por ejemplo, el programa 3, ¿no? Que estamos en el ámbito universitario. El programa 3 hablamos de fomento del emprendimiento del ámbito universitario. Por lo tanto, su máximo responsable en el desarrollo del mismo es el conjunto de universidades públicas andaluzas. Esa red de universidades emprendedoras de la que hablaba antes es una
de las tareas podemos decir que nace de ese acuerdo en el Plan General de Emprendimiento. Si nos vamos al programa 1, Coordinación y Gobernanza del Sistema Andaluz para Emprender, pues ahí la parte de la consejería, el centro directivo, tiene una serie de tareas en cuanto a la constitución de ese sistema, la creación de la norma, la creación del portal, que son de las que somos completamente responsables. Igual os digo, Confederación de Empresarios, sindicatos, la propia Fundación Andalucía Emprende, de alguna forma se ha querido implicar a todos los actores con una cierta corresponsabilidad al desarrollo de estos programas. Y en la gobernanza, ¿cómo la realizamos? Con un comité técnico y con una comisión de seguimiento. Normalmente con una convocatoria semestral. Primero se convoca al comité técnico y una vez que se lleva el trabajo, posteriormente, en torno a 3 semanas, se convoca la comisión de seguimiento para validarlo. Ahí, como comentaba antes, pues tenemos aquí algunos de los ejemplos de los componentes, desde propias entidades de la Junta de Andalucía hasta representantes de los sindicatos, representantes de la Confederación de Empresarios, de las cámaras de comercio, de las asociaciones de autónomos, evidentemente representantes de las universidades, de las asociaciones de jóvenes empresarios. Al final, yo creo que una representación bastante amplia de todas aquellas entidades que tenemos algo que decir en cuanto a emprendimiento se refiere. Entramos en la norma, ese sistema andaluz para emprender. De alguna forma, en Andalucía se daban muchísimas acciones en cuanto a emprendimiento y que podríamos hablar de dos cuestiones. Primero, de entidades ofreciendo actuaciones y de tipología de actuaciones. Entonces, este decreto lo que viene es a configurar un sistema de forma relativamente sencilla, pero que pretende ordenar todas estas entidades que son susceptibles de ofrecer algún servicio al emprendedor, así como qué tipo de actividad se puede ofrecer. Esto es importante por distintas cuestiones. Una primera, claramente de eficacia y eficiencia, ¿no? Que muchas veces hay muchísimos entes trabajando, pero no tenemos claro cuáles son los actores o en qué se está trabajando. Segunda, de cara al emprendedor. El emprendedor tiene una idea, tiene algo en su cabeza, puede tener más o menos conocimiento de a dónde quiere llegar, pero no sabe cuántas herramientas puede tener a su disposición o en qué puede contar. Por lo tanto, venimos también a ayudar de esta forma con esto. Tercero, hablaba, por ejemplo, Amapola de la posibilidad de incentivos o de incentivar a los distintos actores. Evidentemente, al crear un sistema en el que hay un registro donde vamos a recoger por categorías este tipo de entidades, nos ayuda a poder facilitar ese sistema de trabajo en el que sea más sencillo después trabajar con incentivos. Y para todo ello creamos el portal andaluz de emprendimiento. Eh, Volviendo hacia atrás, esta normativa se ha hecho de una forma muy colaborativa, trabajando con las distintas entidades de la de las comisiones, perdón, de seguimiento del Plan General de Emprendimiento y ahora, después de una tramitación, evidentemente, la correspondiente, esperamos que quede aprobado pues, en los próximos meses, a ser posible antes de que termine el primer trimestre del año. Y el portal andaluz es esta herramienta que viene de alguna forma a recoger este trabajo que hemos explicado. Lo vamos a presentar en Málaga el 24 de febrero, en un evento que tenemos, que hacemos también conjunto al Ministerio y al Ayuntamiento de Málaga, que se llama Transfiere, en el cual las universidades tienen un peso bastante importante y en el cual hemos creído que era pues, el momento idóneo para poder presentar ya el portal. El portal al final es una plataforma en la que pretendemos, por un lado, que esté una información propia de cada entidad, en la que pueda contar de forma sencilla lo que hace, en la que pueda indicar cuáles son los servicios que ofrecen a los emprendedores.
Por supuesto, cuál es su cronograma de actuaciones, si tiene algún tipo de incentivo y en general cualquier formación específica que vaya dirigido a los emprendedores. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de perfil. Un perfil de entidad que va a ser el que va a manejar, pues, por ejemplo, el que manejaría en este caso la Universidad Pablo Olavide, la Universidad de Jaén o cualquiera que representara a cualquier entidad. Y por otro lado va a estar el emprendedor. El emprendedor accede al portal de otra forma. Hace una especie de triaje, como una especie de pequeño cuestionario en el que describe qué punto de emprendedor es o a dónde quiere llegar. Y de esa forma el propio portal le va dando una redirección a qué tipo de servicio se le aconseja que acceda. Eso no significa que se le limite el resto de acceso, pero sí con inteligencia artificial de alguna forma se le dirige a lo que puede ser más interesante. De otra forma, también tiene herramientas de geolocalización para poder ubicar cualquier tipo de programa específico que quiera encontrar según su cercanía o el municipio donde lo esté buscando. Y podemos encontrar servicios tan diversos desde los que podemos ofrecer la propia administración hasta el que puede ofrecer una propia entidad bancaria con programas específicos que tenga de financiación para emprendedores o, por ejemplo, programas de internacionalización o, o aquello que se os pueda ocurrir. Yo creo que en este caso el sistema es bastante completo y el portal pretende también llegar a serlo. Digo pretende porque al final yo entiendo que esta herramienta, si bien la saca la Junta de Andalucía, tiene que ser una herramienta que todo el conjunto entienda como una herramienta suya en la cual pueda usar a modo de ventanilla única y será el éxito o no de este proyecto, yo creo que va a depender de que todas las entidades entendamos o no la utilidad de este proyecto. De alguna forma, este es un poco el esquema de funcionalidades que os intentaba explicar antes. Tiene un área pública, que es lo que van a ver cada uno de los usuarios. Después tiene un área privada, dividida en esa parte de persona emprendedora o en esa parte de entidades. Tiene un área de gestión que la dirigimos nosotros directamente y evidentemente tiene un área de comunicación porque, bueno, pues todo este tipo de cuestiones tiene que intentar llegar a cada uno de los emprendedores. Es importante también, entendemos, en la utilidad de este portal, que es una de las cosas que más nos ha costado, pero en las que más estamos trabajando en la implantación de inteligencia artificial, porque hay dos opciones de que las entidades publiquen su contenido. Una, que lo hagan de forma manual, publicando cualquiera de los servicios que quieren hacer, y otra con inteligencia artificial, la cual nosotros estamos entrenando para que acceda directamente a base de datos, portales propios de las entidades, extraigan la información y la publican en el portal previa validación primero de la entidad y de forma posterior por nuestros perfiles de gestión. De esa forma entendemos que optimizamos un poco el trabajo y no generamos una carga a las entidades a tener que publicar la información. Comisiones provinciales de emprendimiento. Esta parte yo creo que es bastante importante también. Esto nace como una especie de réplica de las comisiones de seguimiento del Plan General de Emprendimiento, pero a nivel provincial. Y responde a esa diferencia de la que os hablaba antes, que podemos encontrarnos en las distintas provincias. eh, Nos dimos cuenta que había mucha diferencia quizás en determinadas cuestiones entre lo que podía plantear una entidad a nivel regional y en lo que podía plantear una misma entidad a nivel provincial. Por lo tanto, queríamos obtener de primera mano la información para ver cómo podíamos llegar de la mejor forma posible a todas las sensibilidades. Y para ello hemos intentado replicar este tipo de estructura mediante unas comisiones provinciales de momento con un carácter informal para poder obtener la información de las provincias y de la misma forma dar respuesta. Repetimos este esquema en cada una de las provincias y lo que hacemos, si en determinadas cuestiones o en determinados momentos
se dan circunstancias que se quiera hacer un monográfico de un tema concreto, os pongo un ejemplo de inversión, pues se invita a entidades específicas de inversión. Queremos hablar de internacionalización, pues invitamos a entidades específicas de internacionalización. Pero el esquema habitual es este que aquí corresponde de integrantes, que son principalmente parte pública o privadas, pero que tienen cierta relación o funcionan como institución y que nos encontramos prácticamente en la totalidad de las provincias. Entre algunos de los programas que tenemos, os quería comentar el Roadshow, Startup Roadshow, que es un programa que hacemos junto al Consejo Andaluz de Cámara. Y es un programa bastante interesante porque ponemos un poco en valor este emprendimiento innovador, tecnológico, disruptivo, que, que bueno, que yo creo que tenemos que apostar y apoyar desde de la parte pública y que está teniendo bastante éxito entre los distintos proyectos que hemos trabajado. Esta es la marca de emprendimiento andaluz, que también vamos a presentar el mismo día 24 de febrero en Transfiere junto al portal, porque entendemos que de alguna forma toda esta narrativa que estamos contando tiene que estar amparada por alguna marca que nos dé fuerza y dé visibilidad al conjunto del emprendimiento andaluz. Y por último, por contaros un poco a nivel de subvenciones lo que tenemos, trabajamos con subvenciones de fomento de cultura emprendedora, con entidades sin ánimo de lucro que realizan cualquier tipo de evento que vaya dirigido a cualquier colectivo y en función al emprendimiento, y después propias para la rama emprendedora. ¿Por qué digo propias? Pues porque van dirigidas a espacios de aceleración e incubación y a startup, teniendo también una pequeña línea para retos de innovación abierta. En este caso, en el marco FEDER, tenemos 2,2 millones de euros que entrarán en juego ahora en el periodo 26-27. Y por último, antes de pasar a Andalucía Emprende, también contaros una de los últimos proyectos que hemos hecho. Ha sido una aceleradora aeroespacial. A nosotros nos gusta mucho trabajar en verticales, creemos que es bastante interesante. Y en concreto hemos abierto uno con la Agencia Espacial Europea, se llaman los ESAVIC, en el cual tenemos una cofinanciación al 50%, en el que subvencionamos un máximo de 12 proyectos con una cuantía de hasta 60.000 euros para desarrollar pues, proyectos que estén de alguna forma relacionados con el espacio. Es un proyecto nuevo en Andalucía, ya había algún ESAVIC en Andalucía perdón, en España, y este es el primero que se instala en Andalucía. Ha sido un proyecto complicado por encajar a nivel administrativo todas las circunstancias, pero estamos bastante contentos y esperamos presentarlo también ahora en el mes de febrero. Y bueno, yo me callo y me quedo a disposición de cualquier duda o pregunta que tengáis. Me podéis buscar en LinkedIn o a través de Rosa y estaré encantado de responderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. El tema de las preguntas, tenemos ahí abierto preguntas y respuestas, luego al final de la sesión le daremos paso, ¿vale? Bueno, pues damos paso también a Daniel Escacena, y como he dicho antes, director general de Andalucía Emprende. Así que Daniel, cuéntanos eh, bueno, como el funcionamiento del centro, ¿vale? De la fundación. Buenas, pues muchísimas gracias, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Esperanza bueno, pues por la amabilidad también de tenernos aquí hoy a nosotros, a toda la parte de Andalucía contando nuestras experiencias y, como no, a Rosa, que es la que nos coordina a nivel español en este ámbito y que estamos encantados, y cuando nos lo dijo a Javier a mí, estábamos encantados también de estar junto con Amapola, a la cual también saludo a compañeras de la universidad, que además decir que son los dos primeros centros andaluces de emprendimiento que hemos tenido en universidades públicas hace ya más de 10 años y de 7 años, y gracias a estos pilotos y a la buena experiencia que hemos tenido
trabajando a lo largo de estos años, hemos extrapolado este éxito que hemos tenido al resto de universidades públicas que ahora comentaré. Bueno, muy brevemente, porque además mis compañeros me lo han puesto bastante complicado porque ya han dicho mucho, intento no ser repetitivo porque se ha dicho ya muchas cosas del ámbito del emprendimiento en Andalucía y también han sido muy escrupulosos con el tiempo y voy a intentar hacerlo también para que quede esa parte que comentaba antes, Rosa, de pueda haber preguntas o debates si así se considera, ¿vale? Muy brevemente, la fundación es una fundación que la resume esta pantalla, ¿no? Ese es el mapa de Andalucía, que la verdad que no lo veis, no se verá muy bien. Ya no voy a hablar de lo grande que es Andalucía, ni las comparativas, que lo ha indicado tanto Amapola como Javier, pero cada punto verde que veis ahí es un centro andaluz de emprendimiento. ¿Qué es un centro andaluz de emprendimiento? Un centro andaluz de emprendimiento es un espacio donde hay un técnico, al menos en muchos lugares, más de uno, de la Junta de Andalucía Emprende, donde te apoya, te acompaña y te asesora, tanto para tu plan de negocio, para crear una empresa, para buscar ayuda, subvención, para hacer algún trámite en todo el ámbito del emprendimiento. Hay 4 fases, desde la idea inicial hasta el escalado posterior. ¿Y por qué digo que esto resume un poco en la red de centros andaluces de emprendimiento? Porque son 260 los que tenemos en toda Andalucía, donde os diría que de los más importantes que tenemos, y cuando yo creo que Amapola estaba hablando de ese emprendimiento rural y de esa Andalucía o España vaciada que tenemos en muchos municipios pequeños, adquiere un valor muy importante el tener un centro andaluz de emprendimiento en municipios pequeños donde las personas y el ciudadano pueda tener una asistencia y un apoyo inmediato y un seguimiento del mismo de un técnico especializado, ¿no? Como decía, 260 centros con más de 800 asesores que trabajan en la fundación ayudándote a dar pues a tu sueño, hacerlo realidad, ¿no? En darle a esas ideas que haya, darle sentido de negocio. Y como comentaba, aparte de esa persona en ese centro, tenemos más de 850 espacios gratuitos para los emprendedores que lo hacemos y lo damos en modalidad de coworking, en modalidad de despachos y en modalidad de naves a aquel emprendimiento, aquel emprendedor o emprendedora que requiera pues, de un uso bueno, pues de manipular determinados tipos de productos y para ello le haga falta una nave, ¿no? Y como decía, nuestro valor, esa capilaridad, esa capacidad de llegar a todas las zonas rurales y estar en toda Andalucía es una de nuestras fortalezas que tenemos. Esa extensión que, como decía, que es la red de apoyo al emprendimiento más amplia, ya no solo del país a nivel público, sino a nivel internacional en Europa. El conocimiento, llevamos un personal cualificado y comprometido que el que menos tiempo lleva tiene 20 años de experiencia trabajando en el ámbito del emprendimiento y bueno, pues todo eso lleva a la creación de empresas. De hecho, en este año 2025, por dar algunos datos, si en Andalucía, bien que se han creado 21.000 nuevas empresas que se han constituido, pues 13.000 de ellas las han constituido técnicos de Andalucía Emprende, personalmente. Es el que ha ayudado a la tramitación y ha hecho de punto PAE que somos a nivel nacional de creación de empresas por esa vía telemática que podemos hacerlo, ¿no? Como decía, bueno, somos punto PAE y orientamos y ayudamos a la constitución de empresas y de emprendedores. Decía que tenemos más de 800 espacios gratuitos en modalidad de naves y de despachos y ayudamos a la tramitación de incentivos. Estaba hablando anteriormente Javier, en algún caso alguna otra institución que no es de la Junta de Andalucía, a ámbito nacional o ámbito municipal, también saca ayudas para el fomento del emprendimiento, incluso algunas a nivel internacional, como los proyectos europeos, pues nosotros informamos de esos incentivos y de las ayudas disponibles, ayudamos a la tramitación de los mismos a aquellos emprendedores que no sepan cómo tramitarla y organizamos webinarios para explicar y resolver dudas con los que lanzan estas convocatorias para que el emprendedor pueda estar informado y orientado de la mejor manera posible. Tenemos convenios y cuando hablamos de la colaboración público-privada hemos hablado de la financiación pública, pero también hay una financiación muy importante que es la privada a través de las entidades bancarias. Nosotros tenemos convenios financieros
para facilitar el acceso de crédito, ¿no? De hecho, en algunas de estas entidades bancarias, como es el caso de Microbank, somos la entidad española que más microcrédito apoya y ayuda en toda España, ¿no? Y de hecho, Andalucía es la entidad es la comunidad autónoma de España que más microcréditos solicita y pide a esta entidad bancaria. Y es por lo que comentaba, por esa cercanía que tenemos desde los 800, más de los 800 técnicos asesores que tenemos de fomento y apoyo al emprendimiento bueno, pues para llevar a cabo con buen puerto todas estas iniciativas con las distintas entidades bancarias que tenemos. Y luego ya por cerrar el círculo también, estamos en colaboración continua también con los inversores, con toda la parte esta que hemos hablado siempre de los business angels o de los inversores para meter capital en las startups o en los emprendedores, ¿no? Hemos hablado de la financiación pública de las administraciones a nivel local, regional, nacional e internacional, de los convenios financieros con las entidades bancarias y luego hay inversores privados que quieren pues meter dinero en estos emprendedores, estas empresas, y nosotros hacemos y facilitamos el enlace con ellos, ¿no? Como decía, tenemos un programa completo de incubación para todas las fases de su negocio, desde esa idea más precaria y previa hasta una etapa posterior de escalado. No voy a entrar en todas ellas porque yo creo que cada uno a lo mejor en sus comunidades autónomas y en sus países pues sabe las distintas fases que tiene un emprendedor. Deciros que Andalucía Emprende cubre el ciclo entero, desde la idea hasta esa fase final del emprendedor de la fase de escalado, ¿no? El fomento del emprendimiento que comentaba antes Javier, que habíamos estado esta mañana con el emprendimiento educativo. Si bien es cierto que nosotros hemos apostado muy seriamente y con mucha firmeza por ese emprendimiento universitario que ahora comentaré de la mano de las 10 universidades públicas, a las cuales agradezco a las 10 públicamente esa colaboración y esos lazos tan estrechos que hemos ido afianzando a lo largo de estos años, y creemos que además esa red que ha creado de emprendimiento universitario, las universidades públicas, es algo que va a ser un total éxito, que ya lo está haciendo, pero que verá sus frutos a lo largo de los años con cada vez más proyectos de emprendimiento y mejores sinergias entre las universidades públicas y los territorios. Hay otra parte que es el emprendimiento educativo, que son edades más preuniversitarias que comentaba antes Javier, que creemos que nosotros tenemos que entrar en las aulas en edades mucho más tempranas, te diría de edades infantil y edades posteriores, para que vean a emprendedores que puedan contar sus experiencias, emprendedores jóvenes que en el ámbito educativo lo puedan ver de referente, no para que la gente o todo el mundo pueda ser emprendedor, pero no para que alguien venga con una idea ya del ámbito educativo contraria al emprendimiento, que es lo que muchas veces tiende a suceder, bueno, pues cuando somos bastante más conservadores y además nos da más miedo y queremos una seguridad mayor y la gente intenta pues trabajar por cuenta ajena o ser funcionario, ¿no? Intentar entrar en las aulas educativas y poder contar las experiencias reales de emprendedores y emprendedoras, y para eso yo creo que juega un papel muy importante las universidades, porque de ellos salen emprendedores muy jóvenes, en edades todavía muy tempranas, que si van a centros educativos y cuentan su experiencia, yo creo que son verdaderos puntos de referencia para estos chavales, ¿no? Nuestro objetivo, pues ya lo hemos dicho, ser útiles, eficaces y eficientes para toda la sociedad andaluza, pero sobre todo en el ámbito del emprendimiento, ¿no? Perdonad, aquí que se me había ido. Uy, se me ha ido para atrás. Disculpa. Oh, y ahora para adelante. Brevemente seguimos. Hemos hecho un catálogo de... O sea, estaba comentando Javier antes el Sistema Andaluz para Emprender. Hay distintas categorías, de las incubadoras hasta las aceleradoras. Y nosotros desde 2024 empezamos a hacer un catálogo de las aceleradoras que tenemos en Andalucía. ¿Para qué? Nosotros queremos que las aceleradoras puedan además promocionarse y que los emprendedores y las startups puedan conocerlas para que accedan a sus servicios. Nosotros no somos una vía única de entrada, sino
que en función del emprendedor o la startup que nos llegue, lo redirigimos en muchas ocasiones al que creemos que le puede dar un mejor servicio, un servicio gratuito y un servicio de valor añadido, bien sea en el ámbito universitario o en el ámbito de las aceleradoras. Aquí tenemos, que si queréis podemos compartir con ustedes, pues ese catálogo de aceleradoras que hemos hecho en 2024 y este último actualizado de 2025. Como comentaba, estamos optimizando nuestros recursos con esa colaboración público-privada y tenemos convenios de colaboración con las universidades públicas, con entidades financieras, cámaras de comercio, ayuntamientos, diputaciones, empresas, asociaciones empresariales y, como comentaba anteriormente, inversores, ¿no? Estos son un poco, a modo de resumen, los números que tiene la Fundación, pero que los recalcaba más en esos casi 13.000 empresas creadas a través de la Fundación, asesoradas y apoyadas, más de 115.000 incentivos tutorizados, eventos formativos que hemos hecho, acciones de emprendimiento, empleo generado, empresas creadas, en fin. Ahí va en el lado de la izquierda lo que hemos hecho en el 2025 y en el lado de la derecha en estos 3 últimos años, ¿no? Y bueno, pues como decía, detrás de cada objetivo hay personas, hay emprendedores, se están haciendo muchísimas iniciativas a nivel regional y a nivel internacional, nacional, de apoyo a las startups y a los emprendedores. Y de hecho, desde este año 2025 pasado, tuvo lugar la segunda edición del Top 101, que se cogen a las 101 startups más relevantes a nivel nacional. Y pues nosotros pues tenemos aquí nuestras startups más innovadoras promocionadas a nivel español. La primera edición se hizo en Andalucía, que se hizo en Córdoba y fue en 2024. Quería recalcar también el papel tan importante que juega para nosotros, y como comentaba Javier al principio, ese emprendimiento basado en el conocimiento, ese emprendimiento universitario. Y prueba de ello y del gran éxito que tuvo la creación del CADE que hicimos con la Universidad de Jaén y con la Universidad Pablo de Olavide, hemos hecho un convenio de colaboración con cada una de las 8 restantes universidades públicas para tener ese mismo piloto que hicimos hace ya muchos años y que también ha ido funcionando y que creemos que puede seguir funcionando muy bien, para tener a una persona colaborando con las universidades públicas y ayudarnos entre nosotros, ayudar nosotros a la universidad y la universidad a nosotros por el bien al final de ese emprendimiento que queremos nosotros en Andalucía, ese emprendimiento basado en el conocimiento que tienen nuestros universitarios, y creemos que de ahí, además, todos los años salen proyectos muy atractivos. De hecho, a través de esa red de emprendimiento universitario que han constituido las universidades públicas, hemos tenido este año, este año pasado, en el mes de noviembre, ese encuentro de emprendimiento universitario en la Universidad de Cádiz, y lo hicimos también a través de unos premios de emprendimiento universitario que cada una de las universidades públicas llevó allí a emprendedores, y mediante bueno, pues unas exposiciones y unos pitch que hicieron ellos, pues el jurado deliberó los 2 proyectos ganadores del emprendimiento universitario en Andalucía, que además, de hecho, uno fue de la Universidad Pablo de Olavide, venía de allí los compañeros, y el otro de la Universidad de Córdoba. No sabemos dónde lo haremos en este año, porque nos tendrá que decir la universidad dónde lo vamos a hacer conjuntamente, porque es rotatorio por las universidades públicas, pero creemos que ha sido una experiencia muy fructífera y que seguiremos muchos años más colaborando en ese ámbito. Y poco más, para ajustarme un poco al tiempo, deciros en resumen pues que confiamos mucho en ese emprendimiento basado en el conocimiento, siendo innovador, tecnológico y sostenible. Y bueno, muchísimas gracias a todos, felicidades también a los organizadores, y como decía también Javier, podéis pasar mis datos de contacto, aquí me tenéis de cualquier cosa que necesitéis, y nada, que paséis buen día. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los 3. La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante. Bueno, tanto Amapola como yo, que somos de las Universidades Públicas Andaluzas, mantenemos una fantástica relación con la Junta, con lo cual, bueno, creo que ha sido suficientemente enriquecedora esta sesión para conocer esas sinergias que se establecen entre las instituciones públicas y las universidades.
Bueno, vamos a dar paso hay algunas preguntas, vamos a ver si conseguimos en este tiempo que nos queda contestar, si no todas, algunas de ellas. Bueno, por parte de... Hay una que a mí me parece interesante, que es de José Sánchez. José Sánchez es el presidente de SECOT en Jaén, de Unidad de Senios para la Cooperación, que es una asociación que apoya el emprendimiento a nivel nacional y que colaboran con nosotros, con la Universidad de Jaén y yo creo que con todas las universidades muchísimo. Para nosotros son un pilar fundamental y que pregunta qué tiene que hacer para formar parte del ecosistema emprendedor regional. Así que esa pregunta va para Javier, para Daniel. Vale, sí, yo entiendo que va para mí. Entiendo que, bueno, ya pertenecen al sistema emprendedor, lo único que de alguna forma lo regulamos y lo formalizamos eh, en ese sentido. ¿Cómo va a funcionar el sistema? El sistema va a tener un registro que lo tendrá en este caso la Consejería competente en materia de emprendimiento. En este caso es la Consejería Universidad, pero no significa que siempre vaya a ser la Consejería Universidad, sino irá en función de quien tenga dichas competencias. Se plantean dos tipos de inscripciones, una de oficio y otra a instancia de parte. Y la propia normativa es quien las prevé. Por ejemplo, la propia administración o las universidades públicas tienen la inscripción de oficio. Es decir, la propia LAFE, la Ley de Fomento Andaluza de Fomento del Emprendimiento, recoge qué entidades per se tienen que estar en este sistema. Por lo tanto, esas entidades no tienen que hacer absolutamente nada. Nosotros directamente las vamos a registrar y evidentemente pues se pedirá cierta información el caso de que no la tengamos. Las entidades, como pueden ser cualquier tipo de asociación, eh, sí tendrán que hacer una solicitud en la que nos solicitarán a nosotros como consejería competente en este caso que quieren pertenecer al registro. Y en esa solicitud, básicamente, o lo más importante es decir qué tipo de servicio es el que se ofrece y según la categoría, dónde quiere que la clasifiquemos. ¿Por qué es importante esto? Porque esta información al final nos la pasan cada una de las entidades, es como nosotros lo vamos a traducir al registro y es como os pondremos en un principio como debe aparecer en el portal de emprendimiento. Por lo tanto, cuando el emprendedor va a buscar un determinado servicio, le aparecerá dicha entidad. ¿Vale? Por lo tanto, un poco como conclusión, habrá un proceso de oficio y un proceso de instancia de parte que está perfectamente reglado en el texto normativo. Ojo, que el texto todavía no se ha publicado, por lo tanto, que cuando se publique se podrá ver de forma paralela. Estamos trabajando en el registro, que sabéis que evidentemente es una herramienta también informática, y en el caso de que incluso la norma esté prevista o esté finalizada su tramitación antes que la herramienta del registro, que no tiene nada que ver con el portal, es otra herramienta, pues nosotros haremos ese registro de forma manual según nos lo vayan solicitando las distintas entidades. Igualmente, para mayor tranquilidad, queremos hacer como una especie de ruta por toda Andalucía. Principalmente haremos una sesión o dos en la que intentaremos citar a la mayor cantidad de entidades posible a través de las comisiones provinciales para hacer una pequeña demo de lo que sería el portal y del sistema y para poder responder a cualquier pregunta ya directamente ahí con los técnicos en el campo de trabajo. Gracias, Javier. Amapola, me preguntan desde qué institución y cómo se visibiliza el análisis de impacto en conjunto. Bueno, este, como comentaba, es uno de los grandísimos retos, ¿no? Tenemos la inmensa suerte de tener en Sevilla un Joint Research Center, que es uno de los centros de investigación de la Comisión Europea, ¿no? Que alberga 400 investigadores elaborando informes técnicos para la toma de decisiones políticas en Bruselas. Y tenemos firmado con ellos un convenio de colaboración y entre una de las líneas que se desarrolla muy interesante justamente hacen esto, el medir el impacto
de la universidad pública, bueno, no universidades, ¿no? Entendiendo todas, pero fundamentalmente públicas en la innovación y el desarrollo local y regional. Entonces ellos tienen una línea de trabajo, están fundamentalmente, tienen muchas disciplinas, pero sobre todo en económicas, y entonces una línea con indicadores claros económicos. Nos gustaría muchísimo medirlo a través de esos indicadores. Para eso lo único que necesitamos es una línea de financiación estable que nos permitiera, ¿no? Medir ese impacto, porque muchas veces se diluye, ¿no? Entonces sí que lo tenemos identificado, como podrían ser esa forma de medir el impacto. Lo que se necesita es pues la capacidad de desarrollar esa medición, que al final no deja de ser una encuestación y desarrollar indicadores económicos. Mm. Gracias, Amapola. Bueno, mi compañero Iñaki Peña, que además está conmigo en el grupo de ecosistema, pregunta algo que yo ya antes le he adelantado en sesión privada a Javier y a Daniel, y es que nosotros desde MetaRed tenemos una plataforma, que es un portal gratuito y abierto que estamos alimentando, que es el mapeo de ecosistemas de emprendimiento. Y él quiere saber, bueno, yo también os lo planteo, ¿no? Esa posibilidad de dar a conocer o de enlazar nuestra web en el portal de emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que sería posible el establecimiento de estas sinergias. Si queréis, bueno, como lo coordino a nivel nacional, pues podemos ver, os lo mando, lo veis y vemos las posibilidades que podemos tener, puesto que esto se va a ir alimentando y es algo parecido, yo creo que puede servir también a esta herramienta que vosotros estáis presentando en el portal. ¿Vale? Yo, bueno, de forma breve, por alusiones y por contestar, yo voy en esa línea de trabajo, Rosa, sabes Lo sé. personalmente que soy muy colaborativo. Sí es cierto que nosotros estamos cogiendo como conejillo de India y entenderme el término en buena expresión a la Fundación Andalucía Emprende porque son a los que tenemos más cercanos. De hecho, hace poco se presentó el SIDEA con ese sistema de indicadores y, por ejemplo, el SIDEA ya va a estar vinculado directamente al portal, porque al final a nosotros lo que nos interesa es que ese portal tenga la mayor información posible y sea usado por el mayor número de usuarios y después, bueno, pues que cada usuario vaya a la entidad que ofrece, entenderme, servicios finalistas, ¿no? Como pueden ser las universidades o los que sea, porque al final nosotros vamos a ser una parte de paso, pero no ofrecemos a decir los incentivos sí, pero en el resto no somos finalistas. Por lo tanto, al final lo que hacemos es dirigir a cada una de las entidades y todo lo que sea algo que nutra de información al portal y que nos pueda ayudar y no genere más problemas operativos, yo estaré totalmente dispuesto a buscar la fórmula para hacerlo, vaya. Gracias, Javier. Y es que además, bueno, nos abriría a Andalucía también a ese ámbito internacional que nos ofrece esta herramienta, puesto que van a estar todos los ecosistemas de todas las universidades que integran MetaRed, con lo cual yo creo que se amplía el espectro también para nuestros emprendedores, ¿no? Andaluces. Así que yo creo que sería muy, muy interesante. Bueno, me preguntan. eh, ¿Qué efectos tiene la ausencia de apoyo institucional en la creación y consolidación y escalamiento del emprendimiento? Y adjunto un par de preguntas. ¿Y qué indicadores numéricos tiene el plan de emprendimiento? Javier, está silenciado. Entiendo que es para mí también, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que eso sí es un poco para todo. Los efectos que puede tener en la falta de colaboración, bueno, yo desde mi punto de vista, me parece que es necesaria. La colaboración entre instituciones es totalmente necesaria. Ahora quiero vuestra opinión, que es la que piden los asistentes. Yo personalmente es que soy un convencido de la colaboración y hablo de colaboración público-pública, colaboración público-privada, me da exactamente igual. Creo firmemente en la colaboración y pongo un ejemplo quizás muy sencillo, pero hace poco cuando se crea ENISA, ¿no? Cuando están con todo el tema de la ley de Startup en España, cuando se empiezan con los fondos de ENISA.
de repente todo el mundo empieza a hacer charlas de ENISA, ¿no? De qué iba a pasar con ENISA, con los fondos. Claro, de repente te encontrabas una charla en la que había 30 personas, a las 3 semanas ya no había nadie, porque todo el mundo había organizado un calendario, pero todo el mundo había organizado su calendario. No había previsto un calendario de forma global o sobre unas necesidades reales de un municipio. Pongo este ejemplo absurdo para hablar de cuando gastamos recursos, ya sean recursos humanos o recursos económicos, en una determinada acción, que muchas veces nosotros mismos nos pisamos, nos contraprogramamos, la propia administración, una misma administración, se contraprograma. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible tenemos que tender a una colaboración para evitar ese tipo de cuestiones. Creo que es bueno para el emprendedor como finalista y creo que es bueno para nosotros como para cada una de las entidades. Ojo, es una opinión personal. Y ahora, en cuanto a los indicadores, nosotros trabajamos con dos tipos de indicadores. El propio Plan General de Emprendimiento tiene unos indicadores que aprobamos o aprueba la comisión. eh, Se pueden ir cambiando porque evidentemente desde el 21 hasta el 27 las circunstancias muchas veces son diferentes y un proyecto que se plantea en el 21 quizás en 7 años te has dado cuenta de que no era un proyecto más idóneo y quizás pues se ha hecho una modificación del mismo o se han cambiado los propios indicadores porque hemos visto que la métrica no era acertada en función a lo que se planteaba. Entonces el propio plan tiene su propia métrica que además nos la ofrecen cada una de sus entidades dentro de los proyectos de los que son responsables y después trabajamos con métricas externas. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, propias en la Fundación Andalucía Emprende. Eh, Trabajamos con métricas quizá que también tiene la Junta a través del IECA, que es el Instituto de Estadística y Cartografía en Andalucía, con el cual tenemos convenio, como podemos tener con el Centra o con otro tipo de entidad. Y después trabajamos con otro tipo de métricas que también son interesantes, como puede ser el propio informe YEN, que nos facilita una información externa a nosotros de cómo se encuentra la circunstancia emprendedora en Andalucía, ¿no? En este caso. Pues muchas gracias. Espe, vamos fuera de tiempo. Tú me dices No si... os preocupéis, lo que vosotros consideréis. Si veis que las preguntas son importantes a la hora de poder responderlas, adelante, no hay ningún problema. Vale. Bueno, yo creo que... mm, a ver, de Perú. Karina Rosas dice que cómo pueden aprovechar su experiencia, nuestra experiencia in situ en España y qué experiencia exitosa hay de spin-off. Yo no te he entendido bien la pregunta, Rosa. No sé Dice, si. ¿cómo podemos aprovechar su experiencia in situ en España? O sea, desde Perú, ¿qué pueden hacer para extrapolar las experiencias que nosotros tenemos en la creación? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Vale, sí, la entendía así, pero yo ahí quizás en cuanto a nosotros como red de campo, quizás Dani es más competente que yo en este sentido. Yo sí digo que creo que nosotros como región creo que tenemos una estructura bastante interesante con estos 260 centros y alguna vez hemos hablado, lo que pasa que la verdad que no hemos conseguido llegar de momento a ningún puerto de ver combinación o cómo podemos compartir buenas prácticas con determinados territorios que quizás le puede interesar conocer lo que hacemos y ver el desarrollo. Yo creo que la clave del éxito nuestra es la capilaridad en el territorio, que tenemos una inserción muy fuerte en las provincias y de alguna forma tenemos pues el pulso muy claro cogido de cómo se encuentra. Eso evidentemente supone un esfuerzo económico bastante importante a nivel presupuestario y a nivel de recursos humanos. Creo que es completamente una red completamente extrapolable y hoy precisamente hablábamos de una información, nosotros tenemos una media aproximada. Y entenderme en términos relativos, de una constitución de empresas a lo mejor de unas 14.000 empresas anuales, ya sean empresas o autónomos. En Andalucía, en este ejercicio, se ha cerrado unas 22.000 empresas.
Por lo tanto, estamos diciendo que casi un 60% de las empresas que se constituyen en Andalucía las está constituyendo nuestra red o en alguna parte de su desarrollo la red está participando de la misma. Por lo tanto, yo creo que es un caso de éxito y completamente extrapolable, pero claro, con un planteamiento a medio y largo plazo. Y creo que había otra pregunta, pero se me ha olvidado, sinceramente. Y tenía que ver con Que las spin-off. experiencias de éxito de la spin-off. La spin-off quizás, no sé si Amapola tiene algún caso que quiera compartirnos Bueno, a ver, la verdad es que las personas que nos hemos sentado hoy aquí a hablar del ecosistema, estamos hablando, aunque sea desde universidad, como os comentaba, ¿no? Está más vinculado con startup que con spin-off, que en España lo llevan las OTRIs, ¿no? La oficina de transferencia, ¿no? Sí que tenemos, claro, todas las universidades tenemos experiencia exitosa, muy costoso sacar adelante un spin-off, porque, como sabéis, el personal docente, investigador, supongo que en América Latina será igual que aquí, pues tienes que ser profesor, tienes que ser investigador y luego empresario o empresaria, ¿no? Entonces esto es una combinación prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que hay alguna experiencia exitosa en la Olavide en concreto, en el ámbito de la bioquímica. Es verdad que es punta de lanza para nosotros y ya tenemos un par de experiencias exitosas de creación de spin-off. Y respecto a las buenas prácticas de cómo llevarlo a tu territorio, a Perú, yo te animaría, pues bueno, a lo que ha comentado Javier, ¿no? A la colaboración, cooperación, colaboración y cooperación. Es decir, al final lo que se trata es de establecer redes, poneros de acuerdo entre universidades, compartir buenas prácticas, porque esto es importantísimo, sobre todo para ahorrarnos malas experiencias, ¿no? De otras o cosas positivas, ¿no? Entonces, pues crear una red que os permita colaborar entre vosotras, entre las universidades, ¿no? Y compartir esas buenas prácticas. Yo creo que estos webinars son muy interesantes para precisamente eso, ¿no? Para conocer qué hay en otros sitios y las capacidades que podemos tener para desarrollar en nuestros territorios estas experiencias de éxito, ¿no? Bueno, creo que había algún comentario más diciendo que efectivamente es muy importante la colaboración y que decía Elia Aquino, nuestra compañera Elia, que efectivamente algunas veces esto se siente como competencia, entonces hay que intentar no ser competidores, sino ser sinérgicos y aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Bueno, Espe, pues yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Pues sí, la verdad que ha estado súper bien todo lo que habéis comentado por vuestra parte, esas sinergias que, como bien decíais, entre la administración pública y las universidades, que es tan importante, sobre todo en nuestra región, en España. Y bueno, pues simplemente, bueno, ya yo os he dado las gracias tanto a Amapola como a Francisco Javier, como a Daniel, por querer colaborar en este proyecto, mostrando qué es lo que estáis haciendo en cada una de vuestras áreas, ¿no? Y nada, invitarles a que estén pendientes de las siguientes webinars que se hacen desde el grupo o cualquier otra actividad que se realiza desde el proyecto de MetaRedX. Y nos vemos en nada. Así que muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes actividades que podamos ir realizando. Muchísimas gracias de nuevo. Nos Gracias, vemos. ha sido un placer. Gracias. Hasta Adiós. luego.